El día de hoy pongo a su disposición el canal de YouTube del despacho para el análisis, estudio, disertación y difusión de la ciencia jurídica en sus diversos aspectos. También pongo a su disposición el formato o maqueta en que se desarrollarán todas las actividades de este canal. Única y exclusivamente se tratarán temas jurídicos, temas legales. No se hablará de política, no se hablará de sociología. Única y exclusivamente de legislación, comprendiendo desde luego también todo lo relativo a las normas regulatorias internacionales de tipo jurídico. La idea del canal es también promover invitaciones a profesionistas destacados, aun cuando no sean abogados, pero que su materia, su rama, su especialidad, su actividad se relacione o tenga vinculación con las normas jurídicas. Sabemos que todas las actividades humanas tienen una norma jurídica regulatoria, pero hay algunas que por el interés en cuanto a la evolución de la sociedad están teniendo cada día más injerencia con las normas jurídicas regulatorias. Así nos encontramos la innovación tecnológica. Dentro del sector legal ya existen ciertas incidencias que se están estudiando, explorando, incluso ya se han implementado en ciertos países. La inteligencia artificial, en Estonia hay 2 jueces robot, en Estados Unidos, en Silicon Valley, están preparando un androide para que sea también juez. Hay un abogado robot en Estados Unidos de América que ha ganado 376,000 juicios relacionados con ingeniería y accidentes viales. Entonces esto es ya una realidad, lo que antes era ficción es una realidad. Entonces las tecnologías de la información, la innovación tecnológica, tienen también normas regulatorias. Ya existe, por ejemplo, un nanoderecho, que cuando yo estudié la carrera, pues no nos podíamos imaginar que la unidad mínima de lo mínimo, de la micronésima parte de una milésima, pudiera tener todavía una unidad mínima que es el nano. Hay ya también nanoderecho. La protección de los datos personales en el mundo se ha convertido no nada más en una industria que se encuentra en un mercado negro, sino que las normas regulatorias cada día tienden a severizar más las penas por el tratamiento ilícito o indebido de los datos personales, así como a dotar de mayor protección los datos personales. La conciencia de la gente todavía, lamentablemente, en muchas regiones del mundo no alcanza a comprender la valía de un dato personal. El cuerpo es un dato personal. Hay universidades en el mundo que están estudiando otro tipo de aspectos para significarlos y distinguirlos como datos personales únicos de cada uno de los individuos que habitamos el mundo. Encontramos también otro tipo de materias que tienen que ver con las normas regulatorias actuales, y entre ellas encontramos el derecho sanitario. Hoy voy a comentar un poco con ustedes lo del pasaporte serológico. ¿Qué pasa con el derecho sanitario hoy en el mundo? Nos dimos cuenta que estamos a la saga, no nada más en México, sino en otras partes del mundo. El Reglamento Sanitario Internacional del 2005 es un gran instrumento jurídico. Es en el que se apoyó la Organización Mundial de la Salud para poder declarar el estado de emergencia sanitaria internacional. Pero independientemente de esas normas regulatorias internacionales, esta básica que es el Reglamento Sanitario Internacional, pues vivimos como nunca estas generaciones una pandemia que nos ha hecho cobrar conciencia de muchos aspectos en la vida diaria. Se van a modificar y se están modificando los comportamientos, las conductas de las relaciones humanas.
las relaciones familiares, las afectivas y sentimentales, las sociales, las relaciones laborales. La forma de comportarse de la humanidad va a cambiar a partir de este virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad letal conocida e identificada como COVID-19. Hemos visto en la lucha de la enfermedad y la detección del virus cómo diferentes países han adoptado distintas medidas sanitarias y unos han podido controlar de una manera distinta la diseminación y propagación tan veloz que tiene este virus, que es de la familia coronavirus, que al parecer son 5 virus y todavía uno de ellos no aparece. Nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia del esfuerzo denodado de los personales de los sistemas de salud, del heroísmo médico, del heroísmo de la enfermera, del enfermero, del paramédico, de todos aquellos elementos humanos que participan en las clínicas, en los hospitales, en los laboratorios, en las unidades médicas, para hacerle frente a esta pandemia. Los resultados han sido lamentables porque ha habido muchas muertes, muchos fallecimientos. El día de antier, domingo, Europa tenía registrados 188,000 decesos. Las Américas, entendidas como Canadá, Estados Unidos, México y los países de Sudamérica, 199,000 decesos, mientras que en China solamente registraron 12,000 y fracción de decesos. Ha habido epidemias mundiales que han marcado la historia de la humanidad. Vamos a recordar de manera muy breve, muy rápida, la tuberculosis. La tuberculosis ha dejado 67 millones de muertos. La viruela, que es la infección más antigua, se dice que tiene 2.500 años, ha diezmado la población hasta en 500 millones de habitantes. Algo sorprendente. Y todavía se dice que hay 2.3 billones de infectados de la tuberculosis. Y todavía se dice que hay países del primer mundo que tienen cepas de la tuberculosis y de la viruela. Tenemos otra crisis endémica, pandémica, que asoló al mundo del siglo XIV, la famosa peste bubónica o peste negra, que según los registros dejó alrededor de 200 millones de habitantes muertos. La gripe española, el primer intento, la primera manifestación de la influenza, apareció por primera vez en la Primera Guerra Mundial y diezmó 18 millones de personas. El VIH tiene infectados 40 millones de personas en el mundo. Entonces, entre las medidas sanitarias que han adoptado los países para poder mitigar, controlar, identificar primero, detectar la presencia del virus, el contagio, la propagación, la determinación de la cuarentena como un periodo que el Reglamento Sanitario Internacional lo tiene perfectamente definido, pues encontramos restricciones como son el ingreso a un trabajo, el ingreso a un país o el ingreso a un estado. Ahí nace la idea que hace 2 meses Europa avienta al mundo para la discusión, el pasaporte serológico. ¿Y qué es el pasaporte serológico? La serología, como ustedes saben, es el estudio, la disciplina que nos refleja el análisis de la sangre en cuanto a la presencia de anticuerpos. De esto lo habrá de tocar un invitado especial este mismo día, que estará en este mismo tema, que es el doctor Fernando Díaz Barriga, a las 5 de la tarde en Facebook Live. Él tocará, como tiene un doctorado en biología molecular, todo lo relacionado a los anticuerpos
que combaten este virus. Yo solamente voy a comentar lo siguiente. Orientado al pasaporte inmunológico, al pasaporte sanitario, al pasaporte serológico. La presencia del virus y la presencia de anticuerpos ponen a luchar uno con el otro, porque el anticuerpo es la respuesta que el sistema inmunitario, el sistema inmunológico del hombre ofrece ante la presencia del virus. El hecho de que alguien resulte contagiado por la COVID, por el virus SARS-CoV-2, con la enfermedad COVID-19, no quiere decir que no tenga anticuerpos la detección que se haga, o la identificación, o la prueba que se haga a esa persona. Puede tenerlos. Puede tener anticuerpos, pero la medición cuantitativa y cualitativa nos dice que no tiene los suficientes, o teniendo aún los suficientes no son de las características cualitativas que se necesiten para poder hacerle frente al virus. De ahí que la persona que fue contagiada y que, respetando su cuarentena, pudo salir del contagio, puede reinfectarse. ¿Y por qué se puede reinfectar? Pues dicen los que saben que porque si la presencia de anticuerpos existió, no eran neutralizantes, o lo llaman de otra manera, cualitativamente no eran suficientes para inmunizarlo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya declaró que no hay inmunidad realmente, porque no existe evidencia todavía alguna que aquel paciente contagiado, habiendo salido, pueda ser reinfectado nuevamente. Entonces esa reinfección se puede provocar porque el cruzamiento con el otro portador o con un tercero portador del virus, aun cuando la persona reinfectada o posiblemente a reinfectarse ya haya salido de una infección anterior. De ahí que empieza a tomar importancia el pasaporte de salud. El pasaporte de salud no es un pasaporte de inmunidad, con base en todo esto que técnicamente ha declarado la Organización Mundial de la Salud. No es un certificado de inmunidad. Podrá ser un certificado o un pasaporte que declare o en el que se indique la historia epidemiológica del individuo, o puede haber lo que ya existe, lo que le llaman el pase COVID-19 o la visa COVID-19, que nada más refiere la presencia o no del contagio de la enfermedad COVID-19. Pero se está hablando de certificados de inmunidad, se está hablando de pasaportes serológicos para el caso de que la prueba haya sido a través de la serología, que es esta disciplina del análisis de sangre. En cuanto a las pruebas que detectan e identifican el virus, pues hoy a las 5 de la tarde les podrán dar el dato exacto, preciso, de investigación y científico que se requiere a ese respecto. Bien, ¿qué pasa con un pasaporte o con una visa COVID-19? ¿La aprobarán los países? La ONU tiene 193 países afiliados, de los 194 que hay en el mundo. Solamente el Vaticano no tiene voto, es observador de la ONU. ¿Podrá lograrse el consenso mundial para que haya un pasaporte serológico, y cuáles serían las consecuencias? Pues en primer término, hay una restricción a la libertad. Esa restricción a la libertad, esa limitación a la movilidad, en determinado momento afecta derechos fundamentales, el derecho humano a libre tránsito. Entonces, como derecho humano a libre tránsito se enfrenta a otro derecho humano,
que sería el derecho a la vida o el derecho a la salud. Entonces, ¿cuál de los dos derechos es derecho clave que debe ser protegido? Lo habremos de ver en otra de las sesiones académicas en este mismo canal. ¿Cuáles son los derechos clave que están enfrentados? Del de la salud, el de tránsito y un tercero, el de la protección de datos personales. Para el tratamiento de estos asuntos, así como de otros, por lo pronto se anuncian desde hoy, y me permito hacerlo, 10 sesiones académicas en este mismo canal cada 10 días. Con oportunidad se les estará informando a todos. Siguiendo con el pasaporte serológico, todavía los países, ningún país del mundo lo tiene aprobado. Ya tienen aprobadas formas o formatos en los aeropuertos de declaraciones de salud, de identificación en 5 preguntas de factores de riesgo, que si uno presenta determinados síntomas, que si uno ha tenido relación con alguien que haya sido contagiado, que si uno respetó la cuarentena con el contagio, y una declaración general de salud física. Hay también ya 2 tarjetas, una que se llama Inmunocard y otra que se llama HiCard. Esas tarjetas plásticas traen los datos de salud, epidemiológicamente hablando. La HiCard puede traer hasta otro tipo de información de salud. Esas tarjetas se están promoviendo en Europa, pero a partir, necesito ser muy claro en esto, a partir de los datos de salud que proporciona el mismo tarjetaviente. Como se trata de datos personales sensibles, porque son de la salud, solamente pueden ser obtenidos lícitamente del titular de los datos. No pueden entrar a los sistemas sanitarios internacionales, ¿sí?, quienes promueven esas tarjetas o quienes las han generado. Tienen que venir los datos de esas tarjetas del titular de los datos de salud. La HiCard puede traer hasta vacunas y otro tipo de afecciones, es como un expediente de salud. De tal forma que cuando uno esté viajando, la pretensión es de que uno pase esa tarjeta, y entonces pues le van a dar preferencia en el pase, porque ahí el lector de barras o de los códigos que vayan a traer esa tarjeta, el código QR, por ejemplo, va a dar inmediatamente el estado de salud. Pero ¿qué pasa entonces? Pues aquí hay otra prohibición, porque se va a violar otro derecho humano, la no discriminación. El que presente un estado de salud a través de esas tarjetas o a través de un certificado, si se llega a expedir, si a través de un pasaporte, si se llega a aprobar, entonces sería ciudadano de primera, y el que no pasa es ciudadano de segunda, aun cuando tenga el documento oficial que exigen las autoridades migratorias, que se expiden por los ministerios del exterior en todos los estados, y las visas de aceptación para poder recibir al viajero. Además de esos, tenemos que presentar eventualmente un pasaporte serológico, y entonces se puede venir la discriminación, tú sí pasas, yo no paso, y entonces la riqueza pierde sentido también, porque entonces el más saludable va a ser el que tenga más riqueza. Vamos, la riqueza única es la riqueza de la salud. Hay una concepción importante, por último, de lo del pasaporte serológico. Se necesitaría una base mundial de datos de salud, primero. 2, el concierto de 193 países, porque si no se convertiría nada más en una medida administrativa de autorización por parte de países, estados y regiones, que quedarían al capricho del funcionario que está controlando el ingreso a los países o a los estados. No es nada fácil.
su diseño, su implementación. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese pasaporte, porque si bien es cierto, todos somos corresponsables de precaver el estado de salud de los individuos, también es cierto que no podemos nosotros regir sobre riesgo o con el riesgo de poder violar o de estar infringiendo un derecho humano a la no discriminación. Hasta donde yo he estado, puedo tener el derecho de impedir el acceso a alguien para proteger a los habitantes de mi país. Necesito tener la certeza de que trae el virus. ¿Y qué pasa con el virus endémico, que es el SARS-CoV-2? Es endémico. El virus ahí se va a quedar. El virus no se va a ir. Lo que va a pasar es que va a haber vacuna. Pero el virus ahí está. Entonces siempre lo vamos a traer o va a estar en todos lados. ¿Hasta dónde entonces se van a regir los criterios legales para impedir o permitir el ingreso a un país al proveniente de otro? Y a otro que no haya tenido realmente un antecedente como otros lamentablemente lo vienen teniendo ante la presencia de esta emergencia sanitaria internacional. El que a mí me permitan o me impidan, con base en mi estado de salud, el ingreso a un país, pues viene a ser mutatis mutandi lo mismo que se hizo en el Imperio Islámico. Hubo una época en que los musulmanes podían entrar a otro país si demostraban que en el país de origen habían pagado el azaque, el impuesto. Entonces allá era la condición de que se hubiera pagado los impuestos en el país de donde venía uno para poder entrar al otro. Aquí sería encontrarse en perfecto estado de salud o no haber padecido ningún contagio, ni estar contagiado. Un virus que pudiera ser contagiable, que pudiera hacerse epidémico, que pudiera hacerse pandémico. Acuérdense que los certificados zootécnicos de viaje de los perros son certificados sanitarios, tanto para los perros de acompañamiento emocional como los perros de asistencia. Hasta la próxima, muchas gracias.